Entonces, no sé qué se puede hacer en ese caso. ¿Alguien sabe? Bueno, le dejo el tiempo a la doctora Sánchez. Gracias. No sé si ven la presentación. Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Muy bien. Entonces vamos a... buenas tardes, tengan todos ustedes. Pues yo soy la doctora Sánchez y quiero compartirles acerca de la importancia de reconocer las lesiones primarias en dermatología para llegar a un diagnóstico. La dermatología realmente es la ciencia y el arte de mirar. Cuando vemos un objeto, lo analizamos, desarrollamos sobre él una teoría y llegamos al aprendizaje. Es el arte de mirar. Al repetir este acto, se llega a una experiencia. Y como vamos a ver más adelante, uno de los pilares para llegar al diagnóstico en dermatología es la experiencia. La piel ocupa el 6% de nuestro peso corporal, pesa 4 kilos, mide 1.85 metros cuadrados y el espesor de la piel depende de la edad de nuestro paciente, si es prematuro, si es a término, si es niño o adulto. Se va a determinar a través de la edad, pero en general la piel en niños mayores y en adultos el espesor es de 2.2 milímetros. Las funciones de la piel, pues hay muchas, pero una de las más importantes es la protección, la regulación de la temperatura, el depósito nutricional, la regeneración y el control de la sensibilidad. Las capas de la piel son 3, epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo. En la epidermis, pues tenemos varias capas o estratos y uno de los más importantes es el estrato córneo, el lúcido, el granuloso, el espinoso y el basal. También tenemos anexos cutáneos, entre ellos está el pelo, las uñas, las glándulas sudorípadas y las glándulas sebáceas. La historia en sí de clínica que vamos a tener con nuestro paciente es muy importante tener un interrogatorio orientado y es importante preguntar cuándo inició la lesión, porque muchas de estas ya están manipuladas por ciertos medicamentos, por ciertas fricciones o ciertas otros medicamentos que puedan distorsionar ya la historia. Entonces es bien importante ser preciso cuándo inició el problema. También su evolución, si ha sido aguda, si ha sido subaguda o crónica, porque depende de esto también vamos a tener diagnósticos diferenciales. Cuando hablamos de una evolución aguda, hablamos de que la lesión apareció en horas o en días. Cuando hablamos de subaguda es cuando la lesión ha tenido un periodo de semanas y cuando es crónica, pues es de meses y años. También tenemos que tener dentro del interrogatorio cuando hay una remisión. Algunas lesiones dermatológicas pueden aparecer horas y luego remiten por ciertas circunstancias externas o por cierto tiempo. Entonces es importante si ha tenido remisión estas lesiones o si es el primer brote que tiene. Si estas lesiones se exacerban con algo más, si estas lesiones tienen que ver o están relacionados con el ambiente, si hay antecedentes, sobre todo antecedentes familiares o antecedentes de tratamientos previos y si tiene actualmente un tratamiento, ya sea un tratamiento natural o artesanal, porque eso se da mucho aquí en Guatemala, que los pacientes antes de acudir a un médico lo que hacen es colocarse situaciones tópicas naturales. Y no tenemos que dejar nuestro estudio completo médico general. La evaluación de la piel, realmente debemos de evaluarlo al paciente, toda su superficie. Por eso debe de tener una clínica iluminada, debe de estar cómoda, debe de tener una temperatura adecuada
y podemos utilizar ciertas herramientas como la lupa, y actualmente lo que se utiliza, sobre todo los dermatólogos, es el dermatoscopio, que es una herramienta bastante precisa. En cuanto al examen dermatológico, también tenemos no solamente la anamnesis, sino que también la inspección. Y como habíamos dicho, utilizamos ciertas herramientas, pero debemos de tener también una lámpara adecuada. Podemos tener depresores como un cubreobjetos o abatelenguas. También está dentro de el examen dermatológico la palpación, porque podemos estar ante un nódulo, tenemos que empalpar si es duro, si es blando o si hay dolor, ¿verdad? Y también hacemos uso de ciertas maniobras como la vitropresión, utilizando un cubreobjetos, y esto nos puede determinar si las manchas o máculas son de origen congestivo o de origen de púrpura. Hablamos de vitropresión cuando utilizamos un objeto, en este caso el cubreobjetos, y hacemos cierta presión sobre la lesión dermatológica, y cuando esta lesión no desaparece, entonces la mácula es de origen de púrpura, y cuando desaparece es más que todo una mácula por congestión. Hablamos también si la vitropresión es positiva, entonces es por congestión. Ahora, si es negativa, o sea, no desaparece la presión, la lesión, es más que todo de origen púrpúrico. También tenemos que tener en mente que cuando tenemos una lesión que tiene un aspecto escamoso, podemos utilizar el curetaje. El curetaje podemos utilizar una herramienta de forma de cuchara, en donde nos va a permitir tener la idea de la escama, cuál es su espesor y realmente si están adheridas o no adheridas a la piel. Y cuando esta es presionada, cuando raspamos la lesión con enfermedad, en provocar un signo de la bujía o mancha de estrato. Es muy similar al material obtenido al raspar una tela de cera. Cuando este es positivo, es muy probable que estemos ante una lesión que corresponde a psoriasis. También podemos nosotros provocar signos por medio de ciertas fricciones, como por ejemplo el dermografismo se obtiene a través de raspar, ¿verdad? La piel a través de un objeto romo, y la cual va a aparecer lo que nosotros vayamos a escribir, y esto es muy característico en ortigas. También a la hora de friccionar con un objeto romo, si nos aparece una lesión vesicular, una lesión que es elevada, podemos nosotros tener un diagnóstico diferencial de mastocitosis. Ahora, si nosotros tenemos unas lesiones como estas ampollares, que se ven que están con contenido líquido, y nosotros hacemos una ligera fricción con un objeto romo, se desprenden las capas superficiales de la piel, y esto donde llamamos un signo de una infección por estafilococo, como podemos ver en este caso. También es importante evaluar los anexos como la uña, como el pelo, como las mucosas, la lengua, los dientes. También podemos evaluar lo que es las uñas, el contorno de las uñas. Todo esto podemos tenerlo ante un paciente con problema de lesiones en piel.
En cuanto a la semiología dermatológica, tenemos que tener puntos importantes, en donde cuando nosotros estamos iniciando una evaluación, debemos de tener en cuenta la topografía. La topografía nos da una respuesta a la pregunta ¿dónde? Quiere decir dónde está la lesión. La topografía puede ser localizada, generalizada, puede ser diseminada. Entonces, la topografía nos da la respuesta de la pregunta ¿en dónde? ¿Dónde está la lesión? Y en cuanto a la morfología, nos da la respuesta de la pregunta ¿qué y cómo? ¿Cómo es la lesión? ¿Cómo se está comportando este tipo de lesión? Y la evolución, como habíamos hablado anteriormente, si es aguda, subaguda o crónica. Y los síntomas, el síntoma más importante en problemas dermatológicos es el prurito. Estos son los pilares para llegar al diagnóstico dermatológico y dentro de esto está la experiencia, de lo que habíamos hablado anteriormente, que dermatología es el arte de mirar. Y tenemos la topografía, donde nos da donde damos la respuesta de la pregunta ¿dónde? De la morfología, de donde damos la respuesta de cómo es la lesión, su evolución y los síntomas. Y no menos importante, el estudio médico general. La topografía, donde damos la respuesta en dónde está la lesión. Si la lesión es localizada cuando compromete un segmento, cuando es diseminada compromete a 2 segmentos y cuando es generalizada compromete a todo nuestro cuerpo. Cuando es generalizada, más que todo podemos también describir en dónde la lesión no afecta. Por ejemplo, es diseminada pero no afecta en mucosas o no afecta en palmas o plantas, etcétera. Donde está la lesión, donde hay más, donde se afecta más los sitios de afectados, los sitios respetados, donde predomina más lesión, si las lesiones también comprometen pliegues, si es bilasimétrica o asimétrica. Aquí ya estamos, esta imagen es una lesión localizada. También puede ser una lesión localizada donde comprometa a un dermatoma y es principal, muy esencial en enfermedades como el herpes zóster, que compromete a un dermatoma. Entonces hay dermatosis localizadas muy características a ciertas patologías. ¿No? Una lesión localizada en los sitios donde se exponen al sol y en este caso vemos, ¿verdad?, que es en cara, sobre todo en rostro, pero también forman el escote en B, que le dicen los dermatólogos, donde usualmente los varones utilizan camisa, entonces es donde nosotros podemos ver este escote en B. Es muy característico en fotodermatosis, que son dermatosis por la luz solar. También podemos ver esta lesión localizada en cara, pero que también compromete al área ocular. Aquí hablamos sobre un nevo de Ota. Aquí ya vemos que la lesión está afectando 2 sitios y estamos viendo que afecta los brazos y la parte dorsal, la parte dorsal en la espalda. Entonces aquí hablamos sobre una dermatosis diseminada porque compromete a 2 áreas. Y aquí hablamos de una dermatosis generalizada. También vemos si es simétrica, si es bilateral, si es asimétrica también. Por ejemplo, en este caso vemos que es simétrica y bilateral. Y en este caso vemos que es asimétrica. En cuanto a la morfología, debemos de contestar la pregunta ¿cómo?, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la lesión? ¿De qué tamaño es? ¿Cuántos? ¿Es única? ¿Es múltiple? Podemos ver como en esta imagen
que aquí son lesiones múltiples, ¿verdad? Son de tamaños menores de 1 centímetro, a diferencia de esta imagen, de esta dermatosis que es única, pero es grande, ¿verdad? Entonces podemos también medir las lesiones si es mayores de 1 centímetro, menores de 1 centímetro, etcétera. También podemos ver la forma de las lesiones, si forma en enfermedades parasitarias que es como la escabiosis y lesiones agrupadas, que es muy característico en enfermedades virales como es el herpes simple. En el nosotros describimos como y también podemos ver lesiones anulares, como por ejemplo en micosis. Podemos ver una dermatosis. En este caso, en los brazos y la parte dorsal del tórax, y podemos decir que es una dermatosis. Ya de la topografía y la morfología ya podemos describir que no solamente es diseminada, sino que también son múltiples y de varios tamaños. También podemos ver si las lesiones tienen de distribución reticular, como en forma de malla, o policíclicas. Son círculos que no se terminan de formar y son múltiples. Como podemos ver aquí, un recién nacido, que este recién nacido tiene hipotermia, entonces se desencadenó este tipo de como podemos ver aquí, es una lesión localizada en tórax anterior, responde a una lesión policíclica. Como podemos ver aquí, no terminan de formar los círculos en su mayoría, entonces podemos decir que es una dermatitis localizada policíclica. También podemos evaluar la consistencia, si es blanda, si es dura. También podemos ver en cuanto a la coloración, si la coloración es blanquecina, realmente no se ve ningún color, podemos decir. Si nosotros vemos una mácula de color azul, pues también se le denomina una mancha hipercrómica de color azulado, y en recién nacidos es muy frecuente que podamos ver esta mancha y que corresponda a una mancha mongólica. También tenemos que describir las lesiones, si tienen límites, sin bordes, si la superficie es lisa, si es áspera. En cuanto a las lesiones elementales, hay primarias y secundarias. De hoy vamos a ver las primarias y se dividen en 3. Según la identificación del color, según si la consistencia es sólida o si el contenido es líquido. Entonces vamos con las manchas pigmentarias. Las manchas o máculas realmente es un cambio de coloración, y el cambio de coloración o las máculas o manchas pueden ser pigmentarias, pueden ser vasculares o pueden ser artificiales. En este sentido, en estos casos tenemos manchas pigmentarias. Pueden ser acrómicas, hipercrómicas tenemos acrómicas, hipercrómicas, hipocrómicas. Entonces tenemos que ver la diferencia, porque dependiendo de la coloración tenemos nuestros diferenciales. Las crómicas son muy características de vitiligo. Las hipercrómicas pueden ser por una neurofibromatosis, por ejemplo, y las hipocrómicas pueden ser por una pitiriasis albas o secundaria a manchas, por ejemplo, solares. Y podemos ver esta mácula, como habíamos hablado anteriormente, muy característica de recién nacido, que tiene un color azul grisáceo, que también podemos llamarla cerulodermia.
Hablamos anteriormente entonces de las pigmentarias. Entonces las pigmentarias tenemos hipocrómicas, hipercrómicas o acrómicas. Y las manchas vasculares tenemos que diferenciar si son de congestión activa o pasiva y si desaparecen a la vitropresión o no. Si desaparecen a la vitropresión, hablamos que son congestivas. Si no desaparecen a la presión, podemos llamar que son púrpuras. En cuanto a las manchas, también por origen vascular, también encontramos las malformaciones. Y en este caso, estamos ante un paciente recién nacido que tiene un angioma en rostro, en cara. Entonces, estas también están dentro de las máculas. Y las manchas artificiales, que todos hemos visto, ¿verdad?, con respecto a los tatuajes. También las máculas o las manchas pueden tener una distribución difusa, como la primera imagen, y es muy característico en enfermedades de Addison o reticulares. La segunda lesión elemental es los abones o más conocidos como ronchas. Como podemos ver, es una lesión elevada, sus bordes son indefinidos y tiene una base eritematosa. En cuanto a las pápulas, si vemos la diferencia, son bien circunscritas, estas son resolutivas y se deben por infiltración linfocitario que se pegan a la piel. Pueden ser únicas o pueden ser múltiples y estas por lo general son menores de 1 centímetro. En cuanto a los nódulos, podría decirle que son pápulas más grandes, pero ya cuando son mayores de 1 centímetro ya hablamos de un nódulo. Y estas son crónicas dentro de su evolución. Los pacientes tienen muchas semanas o meses de tener estas lesiones. Estas son persistentes y estas sí pueden ulcerar a diferencia de las pápulas. Cuando nosotros vemos o cuando nuestros pacientes o las madres refieren que tuvieron, por ejemplo, un grano grande, por ejemplo, en palabras de madres, pero que desapareció y quedó y a la hora de ver vemos que es una úlcera, estamos seguros de que la lesión primaria fue un nódulo. Como podemos ver en esta imagen, vemos un nódulo en el rostro del niño y esto se debe por una lepra. A la hora de realizarle una biopsia en la piel fue determinado este diagnóstico. Ahora la nudosidad, la característica es de que estas son dolorosas, que tienen eritema, que pueden ser simétricas y estas pueden tener otros síntomas como por ejemplo fiebre, porque debemos nosotros siempre de indagar toda su historia para determinar también ante qué lesión estamos. Pero, por ejemplo, en esta imagen, esta es una dermatosis diseminada en miembros inferiores que corresponden a nudosidades, son eritematosas, dolorosas a la palpación. Otra lesión elemental son las vesículas y la ampolla. La vesícula, la diferencia de la vesícula y de la ampolla es el tamaño, porque estas tienen siempre un contenido líquido. Las vesículas, estas se agrupan y las ampollas por lo general sí pueden agruparse, pero el tamaño es mayor de 0.5 o de 1 centímetro. Como podemos ver en este lado, ¿verdad? En esta imagen estamos ante una dermatosis localizada, agrupadas, que se caracteriza por ser vesículas y dentro de nuestro diagnóstico diferencial es un herpes simple. Ahora vemos la diferencia de la otra imagen, que las lesiones son de diferente tamaño, ya podemos hablar que son ampollas, también son diseminadas, pero si se dan cuenta, a la hora de
de friccionar, a la hora de rozar, ya hay un compromiso más profundo. No solamente es en la epidermis, sino que es mucho más profundo. Y aquí hablamos ya de dentro de nuestros diagnósticos diferencial, es el pénfico. También una de las lesiones primarias está en la pústula, aunque también puede ser secundaria, pero dentro de las primarias estas son intraepidérmicas o folicular y es muy característica en enfermedades como el acné. Y hablamos también del absceso. Esta es una lesión primaria, pero ya no solamente está en la epidermis, sino que también compromete ya la dermis. A la hora de palpar, tenemos ciertas características como calor, rubor y dolor. Entonces ya estamos hablando de un absceso. En cuanto al quiste, este es diferente al nódulo, ya que a la hora de palpar el contenido es pastoso y se puede también encontrar ya en área glandular. Entonces, estas son las lesiones elementales que debemos de tomar en cuenta para poder tener diagnósticos diferenciales y poder ya juntar todos los datos de su evolución, de los síntomas, para llegar a un diagnóstico. Entonces, cuando nosotros estamos ante un paciente con lesiones dermatológicas, tenemos que tener en cuenta su evolución, tenemos que tener en cuenta su topografía, la morfología, el color de la lesión, qué lesión estamos teniendo. Tenemos, por ejemplo, podemos tener una mácula, una pápula, una roncha, una vesícula, una ampolla, un nódulo, podemos tener un absceso. Tenemos que diferenciar ante qué lesión elemental tenemos para poder llegar a diagnósticos diferenciales. Esa sería mi intervención. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Doctora, buenas tardes. Disculpe una pregunta. Cuénteme. ¿Es posible que, por ejemplo, las pápulas presenten, o en la mayoría de estas afecciones de la piel siempre va a haber alguna reacción extra, por ejemplo, fiebre? Por ejemplo, si son pápulas, depende de qué cuadro tengamos, pero por ejemplo, en niños las dermatosis por pápulas puede ser, por ejemplo, por escabiosis puede dar pápulas, también por prurigo por insectos puede dar pápulas, pero más que todo, cuando hay historia de fiebre, corresponde más a máculas. Por ejemplo, hay diferentes máculas que tienen una distribución morbiforme o, por ejemplo, en enfermedades como el sarampión, por ejemplo, estas son más características en unas lesiones primarias de mácula, cuando hay relación con fiebre, pero pápulas como tal, solo si estamos hablando ante ya algo secundario como un proceso infeccioso, pero como tal las pápulas no tienen historia de fiebre. Más que todo se relacionaría más a manchas morbiliformes, que en todo caso hablamos de enfermedades virales. Gracias, doctor. Va a depender mucho de nuestros diagnósticos diferenciales, por eso es importante la historia de nuestro paciente. ¿Verdad? Y por ejemplo, doctora, disculpe, las manchas solares, por ejemplo, un tratamiento que podamos dar a los pacientes, así. Bueno. Sí, hay tratamiento. Primero debemos de reconocer de que hay varios tipos de piel. Hay desde el tipo 1 hasta el tipo 7 y depende mucho del contenido de melanina que tenga la piel. Por lo general, las fotodermatosis están más comprometidos pacientes con piel blanca.
Entonces pueden tener, como se dice, ¿verdad? Quemaduras por el sol, y estas pueden controlarse más que todo preventivo. Tenemos que dar educación que debemos de utilizar protector solar. También en niños podemos utilizar como por ejemplo sombreros, gorros, ropa de manga larga. Pero hay niños, por ejemplo, que tienen ciertos genes comprometidos que son mucho más sensibles, y estos son como por ejemplo los niños que padecen de dermatosis actínica. Estos niños solo se exponen, incluso no se exponen directamente al sol, sino que ellos están más susceptibles a tener este tipo de reacción. Entonces, sí podemos dar tratamiento dependiendo del grado de afección que tengan, pero para prevenir quemaduras solares es preventivo, ¿verdad? Utilizar bloqueadores solares y sombreros, sombrillas y ropa larga, más que todo eso. Gracias, doctora, muy amable. Para servirle a alguien más. Y tenemos que mencionar también de que en nuestra cultura hay mucha medicina ancestral y se utiliza mucho, por ejemplo, ungüentos, se utilizan aceites, y muchas veces puede confundir nuestro diagnóstico porque el paciente, por ejemplo, tiene una pápula verrugosa, sin antecedente de dolor, y puede corresponder, por ejemplo, a una verruga. Y viene, y muchas personas lo que hace es que queman esas verrugas con aceites, con ajo, con medicamentos así naturales, y cuando ya llegan a la consulta, llegan con una lesión secundaria, por ejemplo, quemaduras por este tipo de medicamentos. Por eso, dentro de la historia es muy importante preguntar qué lesión fue la primera que vieron los padres, qué lesión fue la primera que vio el paciente. Entonces es muy importante preguntar el tratamiento que le hayan aplicado. Y también es importante saber de que algunas enfermedades de la piel, podemos decir que es un espejo de enfermedades internas, incluso de emociones. No sé si ustedes conocen voy a poner la imagen al final, la historia de, creo que no sé si todavía está. No sé si han escuchado la historia de María Antonieta en camino a su ejecución, cuando le descubrieron su cabeza, le quitaron lo que ella tenía, vieron que la piel, que el pelo lo tenía blanco, y había esta historia, ¿verdad?, de que por sus emociones anteriores al saber de que iba a ser ejecutada, pues le salieron canas. Entonces es historia en dermatología, pero sí se ha visto que incluso hay enfermedades emocionales que se dan a conocer a través de la piel. Entonces, realmente, como había dicho anteriormente, la dermatología es el arte de mirar. Si nosotros no vemos, no vamos a conocer. Entonces, eso sería todo. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta. O se ha topado con algún paciente. ¿No? Muy bien. Entonces, estamos... Doctora,
Solo una pregunta. Viera que una vez yo vi un paciente que llegó y que llevaba una mancha negrita, por así decirlo, en la zona del bigote. Era una paciente femenina. Y yo investigué, pero no encontré nada al respecto y no sé qué podría hacer. ¿Una No sé si qué ha dice? visto algo. ¿Cuál era su lesión primaria? Era una mancha en la zona del bigote, por así decirlo, todo el labio superior. Y traía Bueno. forma como que de bigote, era una mancha melanodérmica, por así decirlo. Ajá, exactamente. Entonces ahí podemos decir que es una dermatosis localizada que corresponde a una mancha hipercrómica. ¿Era de forma reticular o tenía solo, no tenía bordes o cómo era? ¿Era difusa? ¿No era difusa la mácula? Difusa hablamos como por ejemplo, si logran todavía ver la presentación, no lo sé, pero difusa podemos hablar como esta, por ejemplo, no sé si logran ver. No, doctora, no logro ver nada. Bueno, si es en mujer, tenemos que preguntar, por ejemplo, si muchas veces utilizan cosméticos, tenemos que preguntar si utilizó algún tipo de cosmético y si no utilizó ningún cosmético, muchas veces tenemos que preguntar también si utilizó algún cítrico, porque muchas veces pueden utilizar cítricos, tocarse debajo de la nariz y exponerse al sol. Entonces esa podría ser una dermatosis, fitodermatosis, se podría decir, que es secundaria a una quemadura por algún cítrico y que pudo haber ocasionado esta hiperpigmentación. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales está la fitodermatosis, puede ser por incluso también por situaciones hormonales, que es el melasma, porque puede tener dentro del diagnóstico diferencial de esta mácula hiperpigmentada, o por dermatitis por contacto, por algún tipo de cosmético, crema, loción. Dentro de estos 3 diagnósticos tendríamos que investigar. Si es melasma, Doctora, por y en ejemplo, caso fuera un melasma, ¿cuál sería el tratamiento? Si fuera melasma, tenemos que ya referirla con un ginecólogo. Tenemos que utilizar estudios complementarios como por ejemplo ultrasonidos y algún problema de quistes ováricos, algún problema hormonal es lo que tenemos que investigar. En todo caso, yo soy médico pediatra, en este caso puedo yo referir a nuestro paciente con un ginecólogo o ginecóloga. Porque en dermatología hay tratamientos para tener para melasma, que es el retinoide, pero si solo estamos tratando la forma externa y no estamos investigando más, nos quedamos cortos, porque si utilizamos retinoide tenemos que estar seguro que es melasma, porque este retinoide solo se utiliza en la noche, una capa muy fina, pero si el paciente no sabe cómo aplicar, no le damos un buen plan educacional, lo que va a provocar luego va a ser una mácula hipopigmentada secundaria al medicamento, porque hay despigmentación de esta misma mancha, pero si no se utiliza adecuadamente podemos generar una lesión secundaria. Gracias, doctora. Para servirle. Por eso siempre me gusta decir, ¿verdad?, que la piel definitivamente muchas veces es el espejo de enfermedades internas. Entonces, no nos quedemos solo con las lesiones en piel, sino que indaguemos más acerca de nuestros posibles diagnósticos diferenciales. ¿Alguien más? Doctora, disculpe. Mira que una vez yo vi una lesión que era es de alopecia. Son unos
son de forma redonda que aparecen alrededor de la cabeza y pues genera la alopecia. Yo leí que era como que alopecia por ansiedad, pero aparte de, digamos que de referir a algún psicólogo o algo así, ¿qué otro se podría aplicar ahí? Bueno, entonces, cuando hablamos de, bueno, si usted dice alopecia, ya estamos hablando ante un diagnóstico como tal. Entonces podemos decir, por ejemplo, es una dermatosis localizada en piel cabelluda que se caracteriza por pérdida del cabello, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando usted está ante esta lesión en la piel cabelluda, debe de hacer varias cosas. Primero, investigar si hay algún antecedente familiar de alguna enfermedad endocrinóloga. Y también tenemos que ver cómo es, en qué lesión en qué parte de la piel cabelluda está la lesión. Por ejemplo, tenemos que ver también qué tanta tensión tiene el cabello. Usted puede traccionar el cabello y si le salen más de 10 cabellos en esa tracción, ya tenemos que también considerar ver el tallo del cabello y ahí ya podemos verlo a través de un microscopio. Y también podemos ver a nuestro alrededor si hay pelos cortos, porque muchas veces, sobre todo en niños y en adolescentes, pueden haber enfermedades psicológicas, como usted mencionaba, y estas se deben por la tracción voluntaria o involuntaria de nuestro paciente. Y esta enfermedad se llama tricotilomanía, donde el paciente a veces inconscientemente se jala el cabello, hace tracción y puede tener dentro de sus diagnósticos diferenciales, puede usted primero pensar en una alopecia y puede ser que no. Por eso es importante también ver el cuero, el cabello, si está ahí, si realmente no hay ningún cabello, si hay cabellos cortos, si a la hora de traccionar hay más de 10 cabellos. Por ejemplo, en varones, si esta pérdida de cabello o esta lesión que usted pudo ver está en el centro de su cabeza y ya, por ejemplo, tiene 40, 50 años, ya podemos hablar de un trastorno androgénico, que es la calvicie. Entonces tenemos que ver también la edad de nuestro paciente, la característica del cabello, incluso si hay color dentro de esta lesión, si es acrómica o si hay un pigmento eritematoso, si también hay si hay síntomas de prurito, no hay síntomas de prurito. Por ejemplo, si hubiera síntomas de prurito y hay cierta descamación en los bordes, tenemos que tener como diagnóstico diferencial una micosis capitis, o sea, una micosis en la piel cabelluda. Antes nos enseñaron que éramos el cuero cabelludo, pero ahora se dice piel cabelluda. Los dermatólogos nos han enseñado que es piel cabelluda. Entonces, todos estos aspectos debemos de ver. Incluso también recuerdo de un paciente que tenía lesión en la piel cabelluda, que parecía como que fuera alopecia, pero a la hora de ver con un dermatoscopio había cierta coloración grisácea, azul, y cuando se le hizo cuando el paciente friccionaba o cuando él se rascaba, había cierta lesión dolorosa, pero con un poquito de sangrado. Entonces, este paciente, al final, su diagnóstico fue un carcinoma vasocelular adenoideo quístico. Entonces, en piel cabelluda sí debemos de tener también ciertos diagnósticos diferenciales, no solamente quedarnos con alopecia, sino que siempre indagar otro tipo de síntomas o signos, ¿verdad? Que nos puedan dar o hay atrofia, por ejemplo. Tuvimos un caso
en pediatría, donde el paciente no solamente tenía la alopecia, sino que siempre tenía cierta depresión y habían áreas de atrofia en esa lesión, pero también tenía ciertas lesiones en manos, en pies, entonces podíamos estar ante un paciente con aplasia cutis, que esto ya es una genodermatosis. Muchas gracias, doctora. Para servirle. En dermatología hay mucho que aprender, por eso dermatología es el arte de mirar. Los animo para que ustedes puedan comprar un libro o bajar un libro de internet. Ahora hay muchas facilidades para tenerlo. Es importante tener un conocimiento básico porque muchas veces se nos ha como enseñado en cierta manera que cualquier lesión dermatológica, el tratamiento es triplex, ¿va? Donde está ese tratamiento donde hay 3 medicamentos, donde están los antiinflamatorios, antimicóticos y antimicrobianos. No caigamos en ese error de ver una lesión y recetar este tipo de medicamentos. O se ha dicho de que solo en dermatología solo se usan los esteroides y realmente no es así, ¿verdad? Antes de usar esteroides en piel, sobre todo en área genital, en áreas de pliegues, debemos de tener mucho cuidado para no utilizar cualquier medicamento. Sobre todo estos esteroides pues, pueden tener otros efectos secundarios, sobre todo en niños. Puede ser tal su absorción que puede tener efectos secundarios. Entonces, evitemos de utilizar tratamiento. Si no estamos seguros del diagnóstico diferencial, no tratemos, mejor refiramos a un especialista. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su participación. No sé si hay más preguntas. Muchas gracias a usted, doctor Mejía, y a ustedes por estar aquí en la clase. Fue un gusto poder servirle. Muchas gracias. Bueno, esperamos que hayan estado emocionados por el partido, ¿verdad? Que lo hayan disfrutado. Los que están conmigo en presentación de caso interesante y en historias clínicas, si han enviado sus historias, a favor de enviármelas siempre al WhatsApp o indicarme si ya las enviaron a mi correo para no ir pasando el tiempo con respecto a la presentación de las historias y de la presentación de caso, porque solo tenemos, bueno, este mes hasta el 20 y luego el otro mes, pero se nos van yendo los días, así que pónganse de acuerdo siempre para ir poco a poco enviando sus historias clínicas. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos por conectarse. Esperamos entonces... disculpe. ¿Sí? ¿Algún documento que nos pueda brindar de casualidad o algún otro material? ¿Cómo para qué? ¿Para el problema de enfermedades de la piel? Sí, para enfermedades de la piel. No sé si la doctora todavía está, que nos pudiera sugerir algo en especial. Pues yo tengo el libro de Dermatología, Atlas y Diagnóstico y Tratamiento de Roberto Arenas, que este es un libro muy práctico también, muy bonito, y que se utiliza como para médicos de primer ingreso, podría decir. Pues lo saqué de esta bibliografía de Roberto Arenas, Dermatología. Y en algunos conceptos de enfermedad, también el otro libro que se llama Enfermedades de la Piel, por James,
no los tengo en digital, solo los tengo en físico, pero por lo general se hace el examen, si no estoy mal, a través por lo de la clase, ¿verdad? Lo que se habló de la clase. Sí, para fines evaluativos sería lo de la clase. Así que muchas gracias a todos. Que tengan buena tarde entonces. Feliz tarde a todos. Gracias, doctor. Feliz tarde.